Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi equipo y yo vamos a hablar acerca de la teoría del estrés de Selye. Mi equipo está conformado por quien le habla: Andrea Juliana Ipaneque Paz, Alison Antoine Rojas García, Melanie Araceli Guamán Gómez, María Fe García Cardi y Luana Maciel Alaya Cairo. Vamos a hablar en esta oportunidad de Hans Selye. Él nació en 1907 en Viena. Llegó a completar sus estudios superiores en la Universidad de Praga en el año 1929. Luego emigró para poder realizar un postdoctorado, primero en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y después en la Universidad de McGill, ¿no?, que es en Canadá. Fue durante todo su desempeño que llegó a obtener un lugar en la concepción de la idea del síndrome general de adaptación, que le da origen a la palabra estrés. Él utilizó el término estrés, que significa tensión, presión y coacción, para poder definir la condición en la que el organismo llega a responder a agentes nocivos, que son los estresores, ¿no? Es lo que él nos dice en su teoría. Las ideas de Selye forjaron un campo enteramente inédito en la medicina en estos últimos, en sus épocas. Continuando él con su labor, llegó a publicar más de 30 libros y más de 1.500 artículos científicos. Casi todos ellos hablan acerca del tema de estrés. Él llegó a culminar su carrera como director y profesor en el Instituto de Medicina Experimental y Cirugía de la Universidad de Montreal. Él se llegó a retirar en el año 1970, falleció en el año 1982 en la misma ciudad. Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, él descubrió que no solamente los agentes físicos nocivos actuado directamente sobre el organismo de un animal son productores de estrés, sino que en el caso del ser humano, que somos nosotros, las demandas del carácter social y las amenazas del entorno, que eso es la sociedad en que está metido el individuo, requieren de capacidad de adaptación, y eso hace que provoque el trastorno, ¿no?, de estrés. A partir de ahí es que él involucra en su estudio la participación de estas disciplinas médicas, no solamente involucra médicos, sino también biológico y psicológico, y tomando de la mano o ayuda también la tecnología diversas, ¿no?, que hoy por hoy son avanzadas. Fue sin duda una mente muy innovadora, y su influencia ha perdurado vigente hasta el momento, ¿no? Él tuvo un arduo trabajo de estudiante como investigador, que ha luchado cotidianamente para poder mostrar sus ideas al mundo. A continuación, voy a darle el pase a mi compañera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fe García y yo les voy a explicar sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? El nombre estrés, traducido del inglés como estrés, que significa tensión nerviosa, es un término que nació en los años 30 del siglo pasado, dicho por nada más y nada menos que el investigador Hans Selye. En el año 1973, Hans Selye dio a conocer el significado del estrés desde su propia perspectiva, indicando que el estrés era una respuesta no específica del cuerpo frente a una demanda externa. Es decir, que no es más que la respuesta no específica del organismo por el impacto de acontecimientos importantes, tanto negativos como positivos. Al reiterarse los estímulos estresantes, las respuestas del organismo son de una intensidad tal que quedan instaladas y que puede afectar más ampliamente a un sistema orgánico, es decir, a nosotros mismos. Siguiendo con ese tema, podemos decir que hay tipos de estresores. Debemos mencionar que los estresores no solo pueden ser estímulos exteriores,
sino que también pueden ser estímulos psicológicos, estímulos físicos o también estímulos emocionales o cognitivos. Si hablamos de estímulos psicológicos, tenemos que mencionar al miedo, la inseguridad, la soledad, la tristeza, los celos, la envidia y entre otros más. Si hablamos de estímulos físicos, podemos decir que también puede ser un trabajo físico, en el trabajo que moleste, dificulte o impida una correcta ejecución de las demandas del trabajo. O sea, es decir, que es un estresor. También tenemos que mencionar los estímulos emocionales o cognitivos, como pueden ser las relaciones personales problemáticas con superiores, subordinados, compañeros de trabajo, clientes o proveedores, que pueden llegar a ser fuentes generadoras de estrés. A continuación, les voy a pasar con mi compañera para poder seguir hablando de este tema. Síndrome de adaptación general de Selly. Cuando Selly cursaba el segundo año de estudios de la carrera de medicina en el año de 1926, empezó a desarrollar su teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad de las personas que tenían para enfrentarse o adaptarse a las consecuencias de lesiones o enfermedades. Él descubrió que los pacientes que presentaban variedad de dolencias manifestaban muchos síntomas similares, los cuales él pensaba que podían ser atribuidos a los esfuerzos del organismo para responder al estrés de estar enfermo. Esta colección de síntomas él la denominó síndrome de estrés o síndrome de adaptación general, en siglas GAS. Una de las fases de esta teoría es la fase de alarma, que quiere decir que ante la percepción de una posible situación de estrés, el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico y psicológico, que podían ser la ansiedad, la inquietud, etc., que predisponen a la persona a enfrentarse a la situación estresante. La aparición de estos síntomas está influida por factores como los parámetros físicos del estímulo ambiental, porque generaba que el cerebro, al momento de detectar la amenaza o riesgo, estimule al hipotálamo, que produce factores liberadores, los cuales constituyen sustancias específicas que actúan como mensajeros en zonas específicas del cuerpo. Una de estas sustancias es la hormona denominada ACTH, adrenal corticotrópico hormona, que actúa como mensajero fisiológico y que viaja por el torrente sanguíneo hasta la glándula suprarrenal, que bajo el influjo de tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. Bueno, mi nombre es Melanie Araceli Guzmán Gómez y yo les voy a hablar sobre la fase de resistencia. Se produce cuando se mantiene en el tiempo el estado de alarma en el que ha entrado el organismo. Esta es la fase para tratar de evitar que el estrés se convierta en algo cotidiano en nuestras vidas. Inicialmente, el cuerpo se adapta a esta situación, pero luego acaba por llegar al cansancio y con él aparecen los primeros síntomas como consecuencia del esfuerzo realizado. Algunos de ellos son dolores de cabeza ocasionales que se repiten poco a poco más a menudo, una fatiga crónica que no parece desaparecer con el reposo, pero antes sí lo hacía, problemas circulatorios, pesadez en las piernas, varices quizás, contracturas musculares en el cuello, dorso y zona lumbar que no se den descansando, pérdida ocasional de memoria que aumenta y irrita al principio, dolores de estómago, problemas para hacer la digestión o estreñimiento, tics nerviosos, dificultad para dormir o descansar, aumento de las adicciones, comida o bebida, falta de concentración, pesimismo y sensación de fracaso. Se normalizan los niveles hormonales, el cuerpo demuestra sus habilidades reparando el daño producido, intenta volver a su estado inicial de calma y normalidad, pero produciendo una nueva respuesta fisiológica. Por último,
desaparece la sintomatología propia de la etapa anterior. Pero si el estrés continúa, el cuerpo sigue en alerta y no puede reaccionar. Por lo que es importante es manejar la situación, por ejemplo, con técnicas de relajación como el yoga. También podemos pararnos un momento a lo largo del día e intentar reflexionar. También se puede salir a caminar o hacer algo de deporte, también hacer ejercicios en casa o en gimnasio, depende del tiempo que tengan libres. Buscar unos minutos en los que encontraremos la calma. Y no obstante, si no consigue su objetivo, el mantenimiento de la activación puede llevar al agotamiento de las reservas del organismo, entrando así a la siguiente fase. Muchas gracias. La fase de agotamiento es la última fase donde, tras una larga e intensa exposición al estrés, nuestro organismo ya no puede resistir y comienza a debilitarse, tanto física como psicológicamente, volviéndonos vulnerables e indefensos a desarrollar enfermedades mentales o físicas. Los síntomas se dividen en tres: emocionales, intelectuales y físicas. Por un lado están los síntomas emocionales, que son la indecisión, la ira, la depresión, la irritabilidad, el pánico, hasta incluso la tendencia a llorar. Por otro lado están los síntomas intelectuales, que es el olvido, la preocupación, la disminución de la creatividad o la falta de concentración. Por último, se encuentran los síntomas físicos, que es la alteración de la capacidad motriz, el dolor de cabeza, la fatiga crónica, el insomnio, la descompensación, la pérdida del apetito, etc. Según Guerrero Barón en 1999, existían teorías que refuerzan el modelo de Seilen, donde se agrupan en tres bloques, si es que se considera el estrés como una respuesta, estímulo o un desarrollo entre la persona y el medio. La respuesta de nuestro organismo llamado estrés no debe llegar hasta la fase de agotamiento, sino que lo ideal es que nuestra resistencia nos permita luchar y adaptarnos sin agotar nuestra capacidad de respuesta. Eso sería todo. Muchas gracias.